¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva estancia de desarrollo de Sudamérica Coaching. Un placer poder estar con todos ustedes. Muchas caras conocidas, muchos participantes que se unen a la conversación por primera vez. Una vez más, un placer poder estar compartiendo con todos ustedes. Una instancia súper popular en esta oportunidad, en donde he tenido que dejar participantes para la próxima edición, así que genial que se hayan podido sumar. Mientras se siguen conectando participantes alrededor del mundo, un grupo muy variado, tenemos gente de Argentina, de Chile, de Italia, España, tenemos un entrenador de Bélgica también, todos de habla hispana, así que genial, la verdad que un placer por estar acá. Contarles un poquito cómo va a ser la dinámica para nivelar un poco el campo de juego para aquellos que hayan usado poco Zoom o no lo hayan usado o estén usando otras plataformas de videoconferencia. Sí, vamos a utilizar el chat, sí. Si están en sus dispositivos móviles, fíjense en los tres puntitos, tiene que haber por aquí arriba en algún lugar, depende de dónde me tengan, tiene que haber una instancia que diga chat, ¿sí? Los invito a sumarse por ahí y que nos cuenten un poco dónde están, a qué organización pertenecen, con quién suelen trabajar, adultos, niños, adolescentes, hombres, mujeres. Cuéntenos un poquito por el chat y así nos empezamos a conocer también, que está bueno. Mientras ya empiezan a llegar mensajes, se siguen conectando, hay participantes. Si pueden iniciar sus cámaras, inician las cámaras, una vez más en los tres puntitos, si están en sus dispositivos, y si no, si están en sus ordenadores, en sus computadoras, en la opción de video. Genial, ahí ya empiezan a llegar los mensajes, gracias. Gracias Esperanza, Poppy, Rudy, genial. Cuéntenos un poco desde dónde se están conectando hoy. También vamos a estar utilizando una instancia que es la de levantar la mano, ¿sí? Si tienen algo para sumar a la conversación, lo cual espero que sea así. Fíjense, debajo del panel de panelistas, valga la redundancia, hay una herramienta para levantar la mano, o en las tres, una vez más, en los tres puntitos hay una instancia para levantar la mano. Fíjense si pueden probar de levantar la mano y volverla a bajar, así nos aseguramos que la hayamos encontrado. Se siguen conectando participantes. Gracias Momo, ahí un gusto. De Concepción, Tiago, que está en 60. Mucha gente de 60 sumándose a estas instancias. Creo que Tiago es la primera vez, si no me equivoco. Tomás, ¿cómo estás? Desde Ushuaia. Ahí el profe Centurión, un gusto saludarte de nuevo, Jorge. Ya hay gente levantando la mano, genial. Buenísimo. Sigan probando 50 de estas herramientas. Son las herramientas que vamos a estar utilizando en los próximos días. En esta primera instancia vamos a estar conversando sobre el aprendizaje a través de condicionamiento, ¿sí? Que es una traducción un poco literal, si es el Constraints-Led Approach. Constraints en la traducción por ahí literal tiene que ver con restricciones, y por ahí yo me tomé el atrevimiento de cambiarlo a condicionamientos más que restricciones, ¿sí? Para que sea un approach desde la condición y no desde restringir. Mientras siguen llegando mensajes, gracias Bernardo por contarnos ahí. Hola Mario, bienvenido. Mario, cuéntanos dónde estás. Así nos conocemos un poco, con quién sueles trabajar. Y se conecta Gisela también, desde Santa Fe. Fíjense, si tienen ganas de arrancar las cámaras, se vuelve un poquito más personal. Ahí estamos, así cálense. Genial, ya creo que estamos todos los que vamos a hacer hoy. Hay varios de ustedes viendo esta grabación, lo cual me da pie para contarles que en las próximas 3-4 horas, una vez que se termine de procesar el video, van a estar recibiendo un email, ¿sí? Con la grabación de hoy, con los recursos de hoy también, ¿sí? Para todos aquellos que la quieran volver a ver y para ustedes que la están viendo por primera vez, ¿sí?
hubo varios participantes que se inscribieron y no podían estar en alguna de las 3 sesiones, lo cual no es ningún impedimento, sino que al contrario, está bueno para recibir feedback luego de la conversación. Genial, ahí ya les habilité la opción para que podamos liberar los micrófonos, ya que estamos un poco todos en la misma sintonía. Vamos a arrancar un poco con el tema que nos compete hoy, ¿sí? Que es hablar un poco del approach de condicionamientos, el aprendizaje a través de condicionamiento, ¿sí? Que por ahí es un tema bastante caliente, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Tanto en el aula como en el campo de juego. Hay muchas correlaciones entre el coaching y la educación, sin dudas, y me parece que esta es una de ellas que ha llegado para quedarse, ¿sí? Pero bien, arranquemos por aquí mientras ordeno mi pantalla. Fíjense la ironía de esta caricatura, perdón, que tienen allí, ¿sí? ¿Cómo sabemos que nuestros jugadores, nuestras jugadoras están aprendiendo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que lo que queremos pasar, ¿sí? Es lo que están tomando? ¿Sí? Seguramente tenga que ver con la comunicación y cómo tratamos de relevar información, ¿sí? Pero seguramente tenga que ver también con el entorno en el cual los estamos y las estamos poniendo. Para aquellos de ustedes que ya han estado en instancias anteriores, un poco la misión mía como profesional y la misión de la compañía también tiene que ver con tratar de brindar herramientas para ustedes, facilitadores de aprendizaje y desarrollo, las cuales traten de mejorar los entornos donde están esos participantes, esos entornos centrados en ellos y en ellas, ¿sí? En los participantes mismos. ¿Sí? Hoy por la tarde conversaba con un entrenador con el cual tengo el gusto de compartir una relación de mentor y mentoreado, y hablábamos qué fácil sería todo en su organización si todas las decisiones estuvieran tomadas alrededor del mejor interés de los jugadores y las jugadoras. ¿Sí? Imagínense en su organización donde todo lo que esté pasando, ¿sí? Pase a través de el bienestar, ¿sí? Y la mejor experiencia posible para aquellos que están jugando el juego, ¿sí? Que en el caso de la mayoría de nosotros es el rugby. ¿Sí? Así que imagínense cuánto más fácil sería llevar adelante sus organizaciones. Así que les cuento un poquito sobre esto que tiene que ver con aprendizaje a través de condicionamiento, ¿sí? Muchos de ustedes deben haber estado en instancias en donde de alguna manera tratan de facilitarles información alrededor de cómo presentar información. Por ahí lo que están viendo en sus pantallas es una de las peores maneras de presentar información, ¿sí? Una diapositiva en blanco y negro con un montón de información, con un montón de estudios y autores. Pero el punto que tiene este disparador, sí, es que esto no es algo nuevo, ¿sí? No es algo de los últimos 10, 15 años, como suele ser la tendencia en educación y en coaching. Es más, me atrevería a decir que en coaching es mucho más corto ese periodo de tiempo, ¿sí? Solemos tratar de recrear o de copiar o de mejorar algo que está nuevo, que está candente, ¿sí? Empezamos a levantar el line out, entonces todos levantamos el line out, ¿sí? Empezamos a hacer espaldas y todos empezamos a hacer espaldas, y seguramente ustedes pueden empezar en un montón de ejemplos, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí? Fíjense en el quinto ítem, sí, que es Gibson. Gibson inicia su investigación en el 79, ¿sí? Ya tiene más de 50 años de investigación, lo que tiene que ver con este aprendizaje a través de condicionamiento, esta psicología de aprendizaje no lineal, ¿sí? Como le llaman algunos autores. ¿Sí? Entonces era tratar de mostrarles este choclo de autores y de informaciones, y decir, bueno, no es algo nuevo, no es una tendencia, no es algo fashion o que acaba de salir, si es algo que viene de hace muchos, muchos años, ¿sí? Y entendemos hace bastante también cómo aprende el ser humano, o por lo menos tenemos más información de cómo aprende el ser humano, ¿sí? Y todos los autores que tienen ahí enfrente, los cuales después se los voy a pasar, por supuesto, seguramente han contribuido
en esta investigación de cómo aprendemos nosotros los seres humanos, ¿sí? Cada uno en sus disciplinas. Bien, vamos a empezar por Gibson, ¿sí? Que es un poco el pionero en todo esto, ¿sí? Gibson habla de, no sé si hay algún psicóloga en la sala que me pueda de alguna manera dar una mano, validar, ayudar. No se escondan, siempre hay algunos dando vueltas. No, pareciera que no, ahí a las cámaras que están abiertas pareciera que no. Si no, me cuentan por el chat o se abren el micrófono directamente. Bien, no tenemos ninguno aparentemente, es una de las primeras veces. Gibson habla de 3 pilares fundamentales en cuanto a la ecología, a la psicología ecológica, ¿sí? Él habla del individuo, habla del entorno y habla de la tarea, ¿sí? Y por ahí, si les pregunto, ¿podemos tener influencia sobre los individuos en nuestro entorno? Lo más probable es que la mayoría de ustedes me digan que sí. Pero Gibson habla de que no podemos tener una influencia directa, sino que podemos tener una influencia a través de la tarea que planteamos, ¿sí? En nuestro caso son los juegos, ejercicios, drills, como tengan ganas, actividades, como tengan ganas de llamarle, y el entorno en donde los estamos poniendo a los jugadores, ¿sí? ¿Qué es lo que les estamos planteando? ¿Sí? Y qué es lo que estamos tratando de generar en cuanto a estos comportamientos emergentes, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo que les está pasando a los jugadores y a las jugadoras, ¿sí? Entonces, una vez más, el individuo viene con sus características, viene con sus características físicas, mentales, psicológicas, viene con otros entornos y es parte de muchos entornos seguramente. Algunos autores le llaman entes sociabilizadores, ¿sí? Empezamos por la familia, seguramente después pasemos al colegio, después pasemos a un entorno de educación, ¿sí? Que puede ser universitaria o terciaria, etc. Y seguramente después estemos en un entorno que tenga que ver con lo laboral. ¿Sí? A grandes rasgos, esos son los entornos de desarrollo, ¿sí? Aprendizaje en los cuales los seres humanos estamos inmersos. Hay muchos otros también, como puede ser otra actividad extracurricular, como puede ser un grupo religioso, como puede ser un grupo musical, etcétera, 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 ¿sí? Y por ahí aquí es donde entramos nosotros en cuanto al deporte, ¿sí? Entonces el entorno que estamos tratando de generar en cuanto al deporte, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Sí? Y Gibson habla de factores que podemos controlar y factores que no podemos controlar, ¿sí? Por ejemplo, el clima, ¿sí? Si jugamos de visitante o de local, la posición en la tabla, el público, ¿sí? El clásico, ¿sí? Si vamos a jugar el clásico contra alguien, ¿sí? Habla de muchos factores de entornos en cuanto a los controlables, ¿sí? Como le dice él, qué tipos de relaciones tratamos de forjar, ¿sí? Cuán seguido nos vemos, qué tipo de relaciones tenemos en cuanto a nuestros grupos de trabajo, en cuanto a los entrenadores, jugadores, dirigentes, etcétera, 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 ¿sí? Y pasa mucho tiempo en su investigación hablando de la tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer en cuanto a lo que planteamos a estos individuos que están inmersos en los entornos que estamos tratando de facilitar, ¿sí? Podemos modificar el tiempo de la tarea, podemos modificar el espacio, podemos modificar la cantidad de diferentes formas de marcar puntos, ¿sí? Llámele sistema de puntos, podemos modificar qué es lo que tienen que tratar de hacer, ¿sí? Si están trabajando en subgrupos, si están trabajando en 2 grupos grandes, como pueden ser 2 equipos, si cada individuo tiene diferentes misiones, llamémosle, ¿sí? Para cumplir dentro de esa tarea, ¿sí? O si hay subgrupos que tienen que intentar cumplir diferentes misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos a indagar un poquito más en la tarea mañana cuando conversemos sobre gamifications y sobre gamificación, y les voy a dar un montón de ejemplos también, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos 3 pilares? ¿Sí? Estos 3 pilares, una vez más, son los que de alguna manera nos van a resultar en comportamientos. ¿Sí? En comportamientos nuestros como facilitadores, como entrenadores y entrenadoras, ¿sí? En los de los jugadores y las jugadoras mismos, ¿sí? En toda la periferia que
significa un equipo, llámesele el resto de los entrenadores, un cuerpo médico, un grupo dirigencial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos emergentes que queremos tratar de forjar en nuestros jugadores y en nuestras jugadoras, ¿sí? A través de la tarea que les estoy planteando en el entorno donde se los estoy planteando, ¿sí? No sé si hasta aquí hay algo para sumar a la conversación, alguna duda, algún comentario, alguna reflexión, algo que tengan por ahí dando vueltas. Bien, bien, si no seguimos. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Voy a tratar de bajar un poquito esto al mundo real, ¿sí? Y vamos a usar el deporte por ahí más popular del mundo, ¿sí? Que es el fútbol. Este entrenador que estamos viendo ahí, ¿sí? Va a tratar de llevar adelante una tarea que en este caso es una tarea, una actividad aislada, ¿sí? Generalmente le decimos una actividad aislada, tiene un montón de otros nombres, ¿sí? Tiene nombres como puede ser drill, como puede ser ejercicio, como puede ser ejercicio cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este entrenador les va a decir exactamente a los jugadores qué es lo que van a estar haciendo, ¿sí? Y cómo lo tienen que hacer, basado en su experiencia de lo que puede llegar a ser el mejor desenlace de este conjunto de acciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a su experiencia, les va a explicar una serie de cosas, ¿sí? Les va a decir una serie de cosas, para que lo hagan exactamente como él, en este caso, se los plantea, ¿sí? Entonces, lo que dice ahí es aislado, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un ejercicio que generalmente le decimos cerrado o aislado, en donde estos nenes, ¿sí? Están tratando de ir alrededor de todos los palos estos amarillos, ¿sí? Sin tocar los conos blancos, ¿sí? Entonces, la referencia de movimiento en este caso son los conos y los palos estos amarillos, ¿sí? Entonces, en esta actividad se le ha dicho a estos niños exactamente qué hacer, ¿sí? Que es ir alrededor de los palos lo más rápido posible, sin tocar los conos blancos. Le dijeron que mantengan la pelota lo más cerca del pie posible, y les dijeron que tenían que tratar de usar su pie dominante, ¿sí? Su pie derecho en la mayoría de los casos, ¿sí? En una actividad a través de condicionamientos, que es lo que dice ahí, ¿sí? Se va a utilizar un miembro de la oposición como punto de referencia en cuanto al movimiento, ¿sí? Antes eran los conos y los palos que no se movían, ahora es un miembro de la oposición, ¿sí? Entonces, uno tiene que tratar de mantener la posición de la pelota durante X cantidad de segundos sin perder el control, el otro tiene que tratar de tocarlo sin perder su propia pelota, ¿sí? Y los condicionamientos del entorno en este caso y los individuos son los mismos. Están jugando en la misma área, con el mismo clima y en la misma cantidad de participantes, etc. ¿Qué se modificó? Se modificó la tarea, que era lo que trataba de contarles antes, ¿sí? Se modificó levemente el tamaño del juego, sí se modificaron las reglas, hay dos pelotas en este caso, uno tiene que tratar de mantener, los dos, perdón, en este caso tienen que tratar de mantener el control, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, dos instancias bien diferentes, ¿sí? Hasta acá no sé si alguien tiene algo en la cabeza dando vueltas. Bien. Fíjense qué pasa entonces. Entonces, por un lado tenemos la actividad aislada, ¿sí? La actividad en donde los puntos de referencia en cuanto al movimiento no se modifican, que son los conitos y los palos que veíamos antes. ¿Sí? Hay una instrucción que es explícita, ¿sí? Que me están diciendo exactamente lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Hay algún tipo de oportunidad para tomar acciones, tomar decisiones, sí las hay, ¿sí? A qué cono voy primero, a qué palo voy después, etc. Y como resultado de que el entorno no es lo suficientemente dinámico, hay necesidad de una búsqueda muy limitada. O sea, las resoluciones que estoy buscando son muy limitadas, ¿sí?
y estoy restringiendo de alguna manera el uso del sistema de percepción y como consecuencia la cantidad de oportunidades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? En el ejemplo de la derecha, es más dinámico, tengo presión, ¿sí? Tengo libertad de acciones, lo cual se parece mucho más al juego, al partido. ¿Sí? ¿Qué vemos? Vemos diferentes usos del pie, vemos que están usando ambos lados del pie, ambos pies inclusive. Hay cambios de posición en el cuerpo, ¿sí? Inclusive hay ajustes de velocidad, que cuando estoy trabajando en edades tempranas es algo generalmente difícil de lograr. No sé si alguien está en fuerza de acondicionamiento, preparación física, que por ahí nos puede ayudar un poco más en esta instancia, ¿sí? Pero no es algo fácil, perdón, de lograr, decirle a alguien que trote, que vaya a máxima velocidad, etcétera, etcétera. Y la diferencia fundamental que en el ejemplo de la derecha, ¿sí? Hay una constante búsqueda de oportunidades de acción, ¿sí? A través de las decisiones que estoy tomando, que son constantes, ¿sí? Y hay un constante uso de, por ahí lo que relegábamos un poco en el ejemplo de la izquierda, que es nuestro sistema de percepción y de tratar de asimilar información, ¿sí? No sé, por ejemplo, me toca alejar del oponente, me toca acercar, estoy consciente de los límites en cuanto a no salirme del campo de juego, estoy consciente de mi pelota, estoy consciente de la pelota de la oposición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar un ejemplo llevado ahora sí un poco más a la realidad. Este es un club de fútbol con el cual tengo la suerte de trabajar a través de Marco Sullivan, que es uno por ahí de los padres de la psicología no lineal, sí, en cuanto a investigación. O'Sullivan trabaja en IIK Football, que es un club de fútbol de primera división en Suecia. Él es irlandés de nacimiento, ¿sí? Y hace 20 y pico de años que está, tiene familia sueca, etc. Y él es el director de pedagogía en el club, ¿sí? Desde el plantel superior, ¿sí? Desde los adultos que juegan la Primer Liga de Suecia, ¿sí? Como puede ser el Inter de Milán, como puede ser el Colo-Colo, como puede ser River Plate, Boca, etcétera, etcétera, ¿sí? En donde él es el director de cómo enseñan todos los facilitadores del club, ¿sí? Desde los adultos, súper profesionales, hasta sus divisiones infantiles, de comunidad, como le dicen ellos, ¿sí? Entonces, fíjense y cuéntenos un poquito por el chat, ¿sí? Así empezamos a intercambiar un poquito. Sé que les he tirado mucha información en los últimos 10, 15 minutos, pero cuéntenos un poquito qué les parece que están tratando de lograr. O sea, cuáles son los comportamientos emergentes en esta actividad, ¿sí? En esta tarea que van a ver, que están tratando de llevar adelante estos chiquitos jugando al fútbol, ¿sí? Son chicos de 8 o 9 años. Cuéntenos, ¿qué les parece? Cuéntenos por el chat un poco qué ven, qué están tratando de hacer estos chicos, cómo marcan puntos. Hay una forma de ganar el juego, sí, que la van a ver ahora. Sí, manteniendo el control de la pelota, dice Benjamín ahí, genial. No tienen mínimo o máximo de pases, sí. Sí, esta es una forma de ganar el partido, sí, tratando de hacer puntos por el medio. 3 opciones, dice Pico, genial. Bien, bien, gracias Pedro. Bien, ahí tienen una serie de ejemplos como para bajar un poquito a la realidad, sí. Y voy a volver atrás un segundo en el chat al comentario que hacía Alejandro. Ale, ¿cómo estás?
Se puede definir como ejercicios cerrados o abiertos, creo que era el comentario, no lo encuentro. Ahí está. Que se hable. Sí, no va a ser la respuesta. Las definiciones que yo he visto de ejercicios cerrados, es más, la que tengo más a flor de piel es la de Martín McKay en el documento de la Guardia hace unos años de Aprender a Enseñar. Él habla de, y lo he conversado esto con Martín, de instancias en donde no se toman decisiones, ¿sí? Y en todos los ejemplos que vimos hasta ahora se están tomando algún tipo de decisión. ¿Sí? Entonces, volviendo al primer ejemplo que le mostré de los nenes tratando de ir alrededor de los palos amarillos lo más rápido posible, hay decisiones. ¿Sí? Si bien no hay muchas, hay algunas. ¿Sí? Entonces, trasladémoslos a un ejemplo que puede ser una ola de pases, que todos hemos hecho en el rugby, ¿sí? Famosa ola de pases, en donde hay 4 o 5 yendo para un lado, 4 o 5 esperando, y varios más esperando en filas, ¿sí? Formando colas. Eh, hay decisiones, ¿sí? Se están tomando decisiones. ¿Sí? Por ahí si teníamos esta conversión hace 3 4 años les habría dicho que no, pero hoy por hoy entiendo que hay decisiones en cuanto al tiempo de la partida, hay decisiones en cuanto a cómo voy a tratar de tomar la pelota o de pasar la pelota, hay decisiones en cuanto a regular mi carrera también, ¿sí? Son decisiones trascendentales en cuanto al desarrollo del jugador en esa instancia, eso por ahí sí lo cuestionaría, ¿sí? Y por ahí cuestionaría la tarea y cuestionaría el entorno que estoy tratando de generar, ¿sí? Pero sí hay algún tipo de toma de decisiones. Por eso, Ale, me animo a decirte que sí, que no al mismo tiempo. ¿Sí? Creo que algunas de esas definiciones, lo que tenían en la cabeza sus autores, se parecía mucho a esos dos ejemplos que les acabo de escribir, al de la ola de pases o a lo de el de los niños al principio tratando de ir alrededor de los palos, sí, pero hay algún tipo de decisiones, ¿sí? Hay algún tipo de toma de decisiones. ¿Son decisiones relevantes en cuanto al desarrollo? Eso por ahí no me queda tan claro, ¿sí? No sé si más o menos fue ahí, Ale, no sé si te puede salir el micrófono, ¿no? Gracias, Roberto, ahí llegaba tu comentario, genial. Hay toma de decisiones, perfecto. Ahí está leyendo un comentario de Guzzi. En los drills no se vivencia lo que pasa en los partidos, sobre todo las presiones propias y el contrario, sin dudas. Sin dudas, y ahora vamos a hablar un poco más sobre qué tipo de entornos estoy tratando de generar a través de las tareas, una vez más, que estoy tratando de plantear, ¿sí? Vamos a empezar a conversar un poquito, sí, porque los veo tímidos. Cuéntenos cuáles les parece que son las reglas del juego, así que usemos esta herramienta de levantar la mano para ordenar un poquito la conversación y no pisarnos tanto. Y ábranse el micrófono ahí cuando tenga su mano levantada y cuéntenos cuáles les parece que son las reglas de este juego, ¿sí? Les voy a dar un poquito de contexto. Esto fue un Facebook Live, ¿sí? Un vivo en Facebook, con uno de los entrenadores, ex entrenador de menor 18 de Inglaterra, Rusty Encho, ¿sí? Russell Encho, que es un amigo, solíamos trabajar juntos en la estructura también, de desarrollo. Cuéntenos cómo se marcan puntos en ataque y cómo se marcan puntos en defensa en este juego, ¿sí? En este caso la transición está removida del juego, ¿sí? Cada vez que hay una transición hay una pelota nueva, pero fíjense. Entonces, ¿cómo se marcan puntos en ataque y cómo se marcan puntos en defensa? Si no tiene volumen ni traducción. Bernardo, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, Contanos muy bien. rápidamente dónde estás y qué te parece. Ahora estoy en Tandil, una ciudad de Buenos Aires, Genial. así que acá estamos. Bien, ¿qué te parece? Para ahí lo veo medio trabado. Ahí va. Cambiaron algunos defensores con algunos atacantes, ¿sí? Hay 3 en ataque, 2 en defensa. ¿Cómo se marcan puntos? Buscando, por la espalda. Un pase a la Bien. espalda. Puede ser, si es una de las formas, hay varias más. ¿Quién más se le ocurre algo? Gracias, Bernardo, gracias por sumarte a la conversación.
¿Quién más se le ocurre algo? Dale una mano ahí revoleándose. ¿Cómo andás, Roby? Dale. Hola Juan. A ver, el ataque marca puntos siempre metiendo una opción, como dijeron recién, de espalda o haciendo cruces. Okay. Y bueno, y la defensa tratando marca puntos y cambia cuando trata de bloquear ese ataque, ¿no? Cuando lo trata de Bien. Hay una regla que engloba todos los contenidos que ustedes están nombrando. Roby, contanos dónde están rápidamente ahí en el quincho del club. Estoy acá al lado del kiosquito que hace un calor y está lleno de mosquitos, una cosa terrible en el club. ¿En dónde es el club? Contanos. En Ivrea en Italia. Ivrea en Italia. Genial. Sí. Gracias por sumarte. Dale, Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, yo creo que así algo como que englobe un poco una regla del juego. El ataque suma puntos una vez que logra, digamos, hacer un try, superar la defensa, y la defensa evitándolos, tocándolos antes de que llegue a apoyar la pelota. Ok, genial. Entonces vos englobaste por ahí lo que había dicho Bernardo, lo que había dicho Roberto. Genial. Mario, ¿cómo estás? Perdón, Matías, no te pregunté dónde estabas, o si nos contás. Yo en Buenos Aires, en casa, acá. Genial, un gusto tenerte. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mario Alegría, aquí desde Puerto Montt, un día un poquito helado o nublado, así que contento de estar con ustedes. Lo que vi del juego, básicamente 3 atacan, 2 defienden. Me da la impresión de que el objetivo del juego es básicamente atacar, que puede ser con o sin balón. ¿Sí? Con balón van a marcar cuando llegan a las puntas. Los conos, eso hace un pase en el contacto, y la defensa va a cerrar el espacio sin permitir que la pelota llegue al tercero. Entonces marca punto también ahí cuando el segundo jugador marca el espacio, y por eso es que obliga a que el segundo atacante dé un pase en la espalda. Okay. Me da la impresión de que por ahí va la cosa. Genial. ¿A alguien se le ocurre? Gracias, Mario. Ahí lo estoy leyendo. Lo dijo que lean a Alejandro, a Rudy y a Momo en el chat. Sí, están todos por ahí. ¿A alguien se les ocurre cómo marca puntos la defensa? Es más, la defensa tiene una forma de ganar el partido instantáneamente. Dale, Hope, ¿cómo estás? Esperanza, ¿cómo estás? Abrite. Hola a todos de Puerto Varas, también muy cercano a Puerto Montt, nublado por acá. La defensa gana puntos, creo que hay 2 formas, que no le metan el try por la zona del centro, por eso los 2 defensores siempre se mantenían. Por ahí Y va, la segunda importante creo que es interceptar el balón. Bien. Hope tiene las dos, sí. Si interceptan el balón, sí. Automáticamente cambian si uno pasa a atacar, la persona que interceptó, sí. Y hay más puntos para hacer puntos por afuera, con lo que generalmente le decimos por afuera, que por el centro. Genial. Gracias, Hope, por sumarte. Jorge, tenés abierto el micrófono, no sé si tenías algo ahí dando vueltas o apretaste sin querer. No, apreté sin querer. Genial, no te preocupes, Jorge. Ahí estamos, ahí lo leo a Ramiro, presión constante, genial, gracias, Momo. Buenísimo. Les voy a mostrar, creo que las dijeron todas menos una, ¿sí? Les voy a mostrar el mismo video con volumen y con subtítulos también, para que lo vean un poquito más en detalle y que nos cuenten. Gracias, Pedro. Genial, algunas herramientas de coaching ahí que numera Pedro. Nice one fix, Surly. He's done you. Good D, Surly. Yeah, let's play this ball. Entonces la palabra en inglés es fix, ¿sí? Es sacar a alguien del juego, ¿sí? Fijarlo. No sé cómo le dirán en sus países, ¿sí? This ball, you got to switch positions as well. Can't stay in the same position. Loving that. Get your hands up. Pero well done. Oh, let's change it up. Did you notice you had to wait to move your foot? So double points if you pass off outside foot. Entonces esta es una instancia interesante, se las voy a volver a pasar. Ready to catch the ball, big fella. Let's play. Up. So, great work too.
Nice 3. You're going to support when you passed. Nice, great fix. Love that. Think about what you do when you passed. Switch it up, switch it up. Nice. Cintillos, quiere decir las vinchas de la cabeza. All right. Oh, Sí, son los equipos. think Son about los that, equipos. fellas. Easy. Well done. Come Get in, your you guys, hands up, come in, you hands guys, up, come. catch it there. You're not giving yourself time. Oh, stop it. Here we come, Sully. Here we come quickly. What are you guys thinking? Exactamente. Hands Are up, you gonna hands take up. into the game under there? Cool. Awesome. Good I'm work. enjoying the panting. That's good news. What about you? What about you, Sully? What are you thinking? Cool. Brilliant. Do you guys want to get your bibs back? Okay, so, entonces, conversemos un par de minutos sobre qué recursos de coaching, qué herramientas de coaching vimos. Ya muchos de ustedes notaron estas vinchas, o como les dijo Esperanza, cintillos, ¿sí? Tienen que ver con el tratar de no usar pecheras o petos, o como le digan. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué se les ocurre que usamos vinchas y no pecheras? Dale, Pico, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Buenos Aires, hola al resto. Es simple, creo que para ganar tiempo la pechera saca mucho tiempo, Sí. la vincha me la saco y me la pongo. Me parece que ahí ganas bastante tiempo en los cambios de equipos y en eso, me parece que ahí se gana mucho tiempo. Ahí Sí, noté una herramienta, noté dos con el cambio de pelotas, no siempre sea rugby, creo que había una de fútbol o dos de fútbol dando vuelta también. Sí. El condicionamiento, varios condicionamientos, el feedback al final creo que del entrenador, creo que junta a todos los jugadores para hacer un feedback final, los diferentes puntos que da cada try, entonces tal vez si hay una dificultad, el jugador también se va a animar a realizarlo porque genera más puntos y esos puntos me pueden hacer ganar el juego. Genial. Palabra clave, que se animen sin duda. ¿Por qué más son ustedes estas vinchas que una que tengo acá, de hecho? Porque con eso permite mirar al frente. A ver, Mario, dale. Porque al tener la vincha en la cabeza y no en el cuerpo, permite mirar al frente identificando quién es mi oponente. De forma tal de que siempre estoy mirando... bueno, hay un estudio al respecto que señala que el receptor del balón, cuando va a dar el pase, pierde una fracción de segundo en el momento en que saca la mirada al frente. Por lo tanto, teniendo una vincha al frente, a la altura de la cabeza, mantiene la mirada siempre sobre el pecho. Entonces, creo que el objetivo del entrenador es que básicamente la persona esté mirando al frente, reciba y no baje la mirada. Bien. Genial, Mario, gracias por sumar a tu reflexión. Sin duda tiene que ver también con el conectar visualmente, ¿sí? Tratar de conectar con alguien a los ojos, ¿sí? Por eso usamos por acá. Razones por ahí más prácticas. Fíjense el tamaño, ¿sí? Con respecto a una pechera o a un peto, mucho más fáciles de lavar, mucho más económicas, se rompen menos a menudo, ¿sí? Yo se los súper recomiendo. La verdad que de cargar, muchos de ustedes deben tener sus autos y sus coches llenos de pelotas y cosas, por ahí es una bolsa menos de cosas para tener en auto, sino que tengo un manojo, ¿sí? Que entra a cualquier lado, lo puedo lavar con el lavado de todos los días de la ropa, etc. ¿Sí? En países donde hace mucho calor también, por ahí es una ¿cómo se dice? Una layer, una capa menos, ¿sí? Una capa menos para tener, ¿sí? Y generalmente cuando estoy transpirando por ahí me da una buena mano, ¿sí? Desde lo cool, ¿sí? Desde lo fashion, ninguno de esos chicos quiere estar en el equipo de pecheras o de petos, ¿sí? Si le traen algo de esto, especialmente estos colores, lo más probable es que la mayoría de ellos quieran usarlo, ¿sí? Así que pruébenlo. La verdad que es un recurso que me parece, desde la practicidad, me parece que es muy, muy práctico, y desde el presupuesto me parece que tiene sentido también. Tengo un micrófono acá. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? ¿Dónde estás? Contanos un poco. Ahora estoy en España y
Bueno, quería comentar que creo que todas las reglas que han comentado los compañeros pueden ser válidas para la tarea, porque al final la tarea tiene el objetivo de conseguir ensayar y los defensores que ensayen. Y sí que me cuestiono, o una pregunta, que cuando han hecho un pase que el entrenador ha corregido, que cómo tenían la posición de los pies, y inmediatamente ha puesto como una regla o una motivación más para que si consiguen marcar puntos con cambiar la posición de los pies. Entonces, no sé hasta qué punto el equilibrio en estar cambiando todo el rato de reglas durante la propia tarea es beneficioso o puede ser perjudicial. Sí, a ver, lo que trata de hacer Rusty es individualizar el aprendizaje en esa instancia para Zully, que es este chico, que hoy por hoy está con Harlequins. A ver, la idea fue que él no lo corrigió, ¿sí? Yo usaría otra palabra, sino que lo trató de afirmar, ¿sí? Y luego le dio un condicionamiento más frente a la tarea que estaba tratando de realizar, que era que podía obtener más puntos si pasaba con el pie cambiado, como le dice ahí, ¿sí? Pero podía seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿sí? ¿Y qué trató de generar en el resto del grupo, en ese entorno, en el resto de los individuos? Y decir, bueno, a ver, puedo empezar a pensar en qué hago con las piernas a la hora de pasar para obtener más puntos, ¿sí? Pero tu pregunta venía desde si es bueno o si es malo. Creo que tiene que haber un balance, desde lo que estoy tratando de hacer. Es un poco el tratar de, si intento 10 contenidos en una hora, lo más probable es que llegue a tocar solamente la superficie de esos 10 contenidos. Si tengo 2 o 3 en el mismo tiempo, seguramente pueda profundizar mucho más. Ustedes van a saber cuál es el equilibrio junto para sus jugadores, porque son quienes más los conocen. Yo generalmente, de lo que nosotros le decimos juegos madre, sí, que vamos a compartir varios en los próximos días, trato de jugar 2 o 3 juegos madre como mucho por entrenamiento, ¿sí? Esos juegos madre están relacionados con principios del juego, ¿sí? Avanzar, de mantener la posición, obtener la posición, con continuidad, tratar de ejercer presión, recuperar la pelota y marcar puntos, ¿sí? Y una vez que voy pasando por esos juegos, a medida que esos individuos, esos participantes, esos jugadores tienen esas reglas del juego, tienen esos condicionamientos adentro, ahí sí le empiezo a variar y le empiezo a meter no solamente condicionamientos de grupo, sino condicionamientos individuales, que una vez más vamos a estar hablando bastante de eso. O sea, no sé si te contesté o no, Pedro. Sí, creo que lo del equilibrio para mí es la palabra importante, de buscar un equilibrio, porque si abusas de estar cambiando constantemente, al final el jugador probablemente pierda el objetivo principal, que es marcar puntos, que es ensayar. Totalmente, sí. Y para la defensa tratar de recuperar el balón, ¿sí? Y te doy otra herramienta de coaching que yo uso muchísimo. Chicas, chicos, ¿qué les parece que tenemos que tratar de mejorar en este juego? Díganme una cosa en ataque y una cosa en defensa. Ok, genial. Por ahí podemos incluir la transición, sería ideal. Bien, X, si esto es lo que tenemos que tratar de mejorar. Bien, genial. ¿Quién puede pensar en una regla que va a mejorar el juego y no hacerlo más simple? ¿Sí? Entonces, ese es un ejercicio de empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo empezar a fomentar, ¿sí?, estos comportamientos emergentes que estoy tratando de que ejecuten los participantes, ¿sí? Y que venga de ellos. ¿Sí? Una vez más, que sea centrado en sus necesidades, de qué se están dando cuenta, de qué no se están dando cuenta, ¿sí? Que alguien elabore una regla para que pase algo, es un proceso por ahí de pensamiento y de desarrollo mucho más profundo que yo le dé la regla porque lo que quiero que modifiquen es X, ¿sí? Entonces ahí tienes otra instancia. Guisu, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Contanos un poco. Hola a todos. Corrientes, norte de Argentina. Lluvia y frío acá, che, totalmente. Me gusta que todos vayan dando el reporte del clima.
en sus países, en sus ciudades. No, para sumar un poquito lo de Pedro, era Juan, y tal vez no lo vimos completo, pero en el feedback capaz del juego, el entrenador tal vez hizo una reflexión, o le hizo una reflexión a este jugador sobre por qué habría cambiado esa regla del juego, y a su vez tal vez el jugador lo haga de mejor manera y lo vaya incorporando para los próximos juegos. Tal vez en este momento, en ese juego cambió, pero al entrenamiento siguiente puede volver con el mismo juego y tal vez él no es necesario que cambie la regla del juego porque el jugador ya está logrando hacer lo que le dieron en el entrenamiento anterior, nada más. Por ahí no lo vimos completo, al cierre como corresponde y lo adquirió el jugador, digo, no sé. Sí, tal cual. Y ahí es donde entra el hilado fino del tratar de individualizar, me parece, Uzi, y el tratar de movernos de lo que es obviamente lo más fácil y lo más cómodo, que es tratar de que todos se desarrollen de la misma manera, ¿sí? Empezar a tener planes de desarrollo individual de cada jugador. Y bueno, ¿cómo puedo desarrollar a cada jugador? Incluso hasta que sirva de ejemplo para los otros jugadores y tal vez también, obviamente no siempre el ejemplo de otros puede llegar a ser mella en cada uno, ¿no? Por ahí sirve y acorta caminos. Sin duda. Genial, gracias Uzi. Gracias Uzi por sumarte una vez más. Acá leyéndole el comentario de Alejandro en el chat, se me venía a la cabeza otra herramienta de coaching, ¿sí? Que tiene que ver con, imagínense 2 equipos o 3 equipos en donde están jugando, ¿sí? Y cada equipo tiene reglas diferentes de cómo tratar de marcar puntos. ¿Sí? Entonces, un equipo, por ejemplo, puede tener a alguien en offside, lo que generalmente le decimos offside, y puede tener un pase para adelante. Ese pase para adelante puede tener diferentes condicionamientos, esa recepción del pase puede tener diferentes condicionamientos, puede ser una patada, etcétera, ¿sí? El otro equipo, a la hora del breakdown, ¿sí? A la hora de una instancia de tackle, tiene 2 segundos extra para hacer algo en el piso, para pasar la pelota, lo que sea, ¿sí? Imagínense entonces darle un grupo de reglas o ciertas reglas a un equipo y ciertas reglas a otro equipo. ¿Sí? ¿Y por qué utilizo tanto esta herramienta de coaching? Porque es lo que va a pasar en el partido. ¿Sí? El otro equipo no me va a venir a decir a mí cómo va a jugar, cómo va a plantear, qué va a hacer del line-out, qué va a hacer del scrum, qué va a hacer en las salidas, etcétera. ¿Sí? No me va a venir a plantear quién es el jugador en pelota más poderoso. ¿Sí? Por ahí un equipo tiene a Hulk y el otro equipo tiene a Iron Man. ¿Sí? Y cada uno tiene 2 toques o 3 toques, o tiene 10 metros gratis o lo que fuera, ¿sí? Entonces, una vez más, es decir, ¿cómo puedo empezar a plantear? Mañana vamos a hablar mucho de los recursos de gamificación. ¿Cómo puedo empezar a plantear misiones? ¿Sí? ¿Cómo puedo empezar a tener misiones secretas dentro de mi grupo, ¿sí? de mi equipo? Y en base a eso, esas misiones que estoy tratando de alcanzar, de cumplir, de generar, ¿sí? ¿Cómo se adapta al otro equipo? Entonces, ¿qué comportamientos emergentes veo en el otro equipo cuando yo estoy haciendo lo que hago? ¿Sí? ¿Qué comportamientos veo en mi equipo cuando estoy tratando de descubrir qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en las transiciones? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando libero algún tipo de puntaje o superpoder o una tienda o lo que fuera? Que una vez más mañana vamos a hablar de un montón de esos ejemplos, ¿sí? Pero ahí se me venía a la cabeza con el comentario que sumaba Alejandro a la conversación ahí en el chat. Veamos otro ejemplo más, que es el que tienen en sus pantallas, ¿sí? En este juego en particular, si el toque es encuadrado, pierde la posición de la pelota el equipo que ataca. Si el toque es de atrás, tienen un par de segundos para hacer algo con la pelota. Y si pateo y marco puntos, tengo puntos extra. Cada vez que hago un try, cada vez que ensayo, tengo la posibilidad de, si tengo más de 4 jugadores detrás mío, ataco y vuelvo hacia el otro lado, ¿sí? Se invierte. ¿Sí? Si me tocan de atrás o encuadrado, cambia la posición. Si me tocan de atrás, puedo hacer algo con la pelota. En este caso decidió hacer un breakdown, ¿sí? Bien. Entonces, otro ejemplo de condicionantes.
ustedes. Pero les voy a mostrar un disparador más. Muchos de ustedes ya me han escuchado decir esto, ¿sí? Si se me prendiera fuego, Dios no permita mi disco rígido, esta sería la única filmina que me gustaría salvar. Esta sería la única diapositiva, el único disparador que me gustaría salvar, ¿sí? Porque en esas 4 o 5 frases hay un montón de información, ¿sí? El feedback me parece algo fundamental en el proceso de aprendizaje. De hecho, hay autores que hablan que si no tengo feedback no hay aprendizaje. Tengo que aprender haciendo. ¿Sí? Generalmente he visto muchas reuniones de equipo, muchos análisis de video, performance, etcétera, que no pasan en la cancha, sino que pasan en otros entornos y tienen poca relación con el campo de juego, que ese es el punto preocupante, sino que estén en una sala de reuniones, sino que por ahí no esté conectado al juego, ¿sí? Va a haber mucho mejor aprendizaje a largo plazo si estoy jugando. Entonces el juego me da un montón de instancias de desarrollo que por ahí otras actividades no me las dan, ¿sí? Esto es un término que roba el sistema educativo finlandés, ¿sí? Muchos me han escuchado hacer referencia en otras instancias también. ¿Cómo podemos hacer para convertirnos en facilitadores de aprendizaje y dejar de ser entregadores de información? ¿Sí? Entonces, bien, nos juntamos, escúchenme, yo les cuento lo que sé del juego, ustedes vayan y hagan esto. ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar a hacer para facilitar aprendizaje? ¿Sí? Y algo que hago mucho con equipos, ¿sí? Otra herramienta de coaching para que la prueben cuando puedan volver al campo, si es que no han vuelto todavía. Denle la tarea a sus seniors, ¿sí? A sus jugadores o a sus jugadoras más experimentados, y limítenlos, condiciónenlos al solamente hacer preguntas. ¿Sí? Entonces agarran los 4 o 5 ¿sí? Veteranos experimentados de sus equipos y solamente pueden hacer preguntas. O agarren, si tienen adolescentes, niños, agarren a esos desarrolladores tempranos que tienen más edad cronológica, más experiencia y generalmente tienen más años o más tiempo de actividad también. Pónganlo solamente a hacer preguntas. Entonces, que lo único que pueda salir de su boca sea con un signo de pregunta al principio y al final. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a tratar de extraer información? Para ver dónde están el resto de los participantes en sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? Si yo siempre relevo información, siempre doy información, siempre planteo soluciones, ¿sí? Lo más probable es que le esté haciendo un desfavor al jugador. ¿Por qué? Porque el sábado va a tener un montón de problemas. El domingo en su partido, en su encuentro, en su entorno de ejecución, va a tener un montón de problemas. Problemas planteados por el entorno y por la tarea. Y seguramente por un montón de individuos que tienen otra camiseta enfrente o que tienen la misma que tengo yo. ¿Sí? Va a haber una serie de problemas. Entonces, si mis entornos de preparación solamente se parecen a resoluciones, ¿sí? Que solamente hay soluciones, la información que circula es cómo hacer algo explícitamente, ¿sí? Lo más probable es que le esté haciendo un desfavor a esos individuos. ¿Por qué? Porque el entorno de ejecución no se va a parecer a eso. Es más, es lo contrario de eso. Es una serie de problemas tras problema tras problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer la invitación, un poco la conclusión de este disparador que tienen ahí enfrente de sus pantallas? Tiene que ver con tratar de convertirse en los mejores planteadores de problemas que se pueden convertir. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para dejar de dar soluciones, ¿sí? A través de información, a través de nuestra experiencia, y tratar de que lleguen a sus soluciones a través de los problemas que nosotros les estamos planteando? ¿Sí? Para convertirnos en los mejores desarrolladores de problemas, tenemos que desarrollar percepción. Tenemos que desarrollar esto que en inglés decimos awareness, el estar presente, el notar lo que pasa alrededor nuestro. ¿Sí? Que los jugadores empiecen a notar qué es lo que les pasa. ¿Sí? ¿Quién es la jugadora en pelota más poderosa del otro equipo? ¿Sí? ¿Quién es el mejor tacleador? Si vamos a jugar contra el mejor octavo de la liga, bueno, ¿qué puedo hacer en mis entornos de preparación para reproducir eso? Para tener un escenario donde enfrente tengo al mejor octavo de la liga. Y seguramente sea alguien que
los 2 primeros tackles o los 2 primeros toques no valgan, porque es el jugador más poderoso. ¿Sí? O cómo puedo hacer para jugar contra el mejor pateador de la liga. Bien, y que reproducir eso en el entrenamiento y que si alguien quiere patear la pelota tenga 5 segundos extra para patear la pelota. ¿Por qué? Porque el sábado nos vamos a encontrar contra el Johnny Wilkinson de la liga, ¿sí? Que patea de todos lados y la pone donde quiere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esos escenarios? ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la percepción, tiene que ver con generar las mejores preguntas posibles, con poder generar pausas, tendría que decir ahí, no pautas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que los jugadores aprieten pausa en el entrenamiento? ¿Sí? Digan, bueno, a ver, necesito una pausa para esto, juntémonos a hablar, ¿sí? Tengo que hablar con el contrario, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Generalmente no pasa, generalmente los jugadores esperan a que nosotros interrumpamos el entrenamiento, ¿sí? Para recibir información, ¿sí? Una vez más, no pasa eso el sábado en el partido. ¿Cómo podemos hacer para alimentar el instinto que tiene el ser humano, que es del desafío, ¿sí? Que es de esa zanahoria que tengo por delante todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo podemos usar un sistema de consecuencias, de puntos, de recompensa, ¿sí? Que sea significativo realmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en Italia y una consecuencia significativa que tuvo uno de los equipos que quedó con menos puntos en uno de los días con los juegos que estamos llevando adelante, fue un campamento que tenía que ver con los superhéroes. El último equipo, ¿sí? Filmamos un video, lo subimos a Instagram y estaban haciendo un baile de Fortnite, ¿sí? que es un videojuego, ¿sí? Nadie de los 60 y pico de nenas y nenas que estaban ahí quería ser filmado bailando el baile de Fortnite, ¿sí? Entonces, eso para ellos es una consecuencia significativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar todas estas cosas en nuestros entornos, ¿sí? Voy a poner pausa un segundo y les voy a mostrar un poquito de bibliografía que una vez más les va a llegar, ¿sí? Y les va a llegar en unas horas. Esos son algunos autores por ahí relevantes que tienen que ver con mi viaje hasta ahora, ¿sí? Una vez más, todo esto les va a llegar. ¿Sí? Algunos usuarios de redes sociales, unos podcasts también. Sí, los dejo ahí con mi frase de cabecera, ¿sí? Seguramente las oportunidades sigan llegando si es que nos seguimos preparando, eso sin duda. Pero bien, conversemos un poquito. ¿Quién tiene algo dando vueltas por la cabeza? Soy muy consciente que en esta primera sesión ha habido un relevamiento de información muy, muy, muy grande. Y yo he hablado casi el 80%, si no es más, de la sesión. No va a pasar eso mañana y no va a pasar eso el domingo, se los puedo asegurar. ¿Quién tiene algo dando vueltas por la cabeza que tenga ganas de sumar la conversación? Yo, Juan. Dale, Jorge. Qué importante, ¿qué tal para todos? Qué importante es tener el conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestros jugadores para saber en qué etapa de aprendizaje está, con todos los videos que vimos, con todas las observaciones que hicimos, que se hizo, ¿no? Para justamente, utilizando eso que decís siempre de generadores de problemas, cómo podemos nosotros, sin cortar el aprendizaje y esa herramienta que nos da siempre de generar otro problema como para que se genere el aprendizaje. Y la observación de que por ahí se pueden cometer errores, pero a partir de esos errores que son la llave como para que el aprendizaje continúe y sacar de esa fosa que por ahí se puede caer el jugador en la línea de su aprendizaje. Sí, sin duda. Me das un muy buen pie, Jorge. No te preguntaba, no nos contaste dónde estás, Jorge. ¿Dónde estás? Estoy acá en Chaco, en la localidad de Barranquera, cerca de Uzi. Estamos cruzando el puente nomás, con frío y llovizna. Ahí no podía faltar el reporte climático. Genial, gracias Jorge por sumarte una vez más a la gente de Sixto.
que siempre se suma. Me das un muy buen pie, Jorge, para hablar 30 segundos del error, ¿sí? Lo que generalmente veo cuando alguien comete un error o cuando alguien termina en un desenlace que no era el que tenía planeado, tiene que ver con dos instancias. La primera es alguien de más edad, ¿sí? Generalmente de más edad, con un silbato en la mano, ¿sí? Interrumpe la actividad, interrumpe la tarea, alterna el entorno, ¿sí? Porque generalmente usa un silbatazo y todos detienen sus acciones de lo que está pasando. Con la mejor intención del mundo, este individuo va y le explica a otro individuo qué es lo que acaba de hacer mal, por qué lo acaba de hacer mal y qué tendría que haber hecho. Si eso es lo que generalmente veo cuando se cometen errores en un entorno de preparación, en un entrenamiento, en una sesión, ¿sí? Y una vez más, con la mejor intención del mundo, ¿sí? Con la intención de tratar de ayudar a ese individuo. ¿Qué sería muy diferente? ¿Sí? Que el juego continuara. ¿Sí? Una regla que utilizo mucho es 2 segundos en el knock-on. Entonces, cuando alguien comete knock-on, cuando alguien le cae la pelota, ¿sí? Si ese individuo, si o alguien de su equipo recupera el balón, recupera la pelota en menos de 2 segundos, sigue el juego. ¿Sí? Y obviamente ustedes deben querer desarrollar esas conductas, esos comportamientos emergentes de sus jugadores, decir, bueno, por ahí el referee no lo vio y sigue el juego. Sí, pasa muy seguido, ¿sí? Pero si la primera reacción que tenemos es detener lo que estamos haciendo, porque es lo que generalmente pasa en el entrenamiento, lo más probable es que en el partido pase eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser una alternativa que les puedo sugerir? ¿Sí? Que el juego siga, ¿sí? Y que haya feedback en alguna instancia para ver qué problema le podemos plantear al jugador para que la próxima vez trate de tomar la pelota o de no pifiar el tackle o de levantar el line-out o el ejemplo que fuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de problemas le podemos plantear? ¿Sí? Entonces, muy diferente sería la conversación que puedo llegar a tener con un medio scrum y decirle, Juancito, no levantes la cabeza, ¿sí? Hasta que hayas terminado de pasar la pelota. ¿Por qué? Porque yo entiendo de mi experiencia que la biomecánica me dice que si yo levanto la cabeza muy rápido, lo más probable es que los hombros vayan hacia arriba, los brazos vayan hacia arriba, y el pase lo más probable es que salga hacia arriba también, o que la pelota salga torcida, o lo que fuera. Si eso yo lo entiendo desde mi experiencia. Pero evidentemente el jugador todavía no lo ve. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero? Que ese jugador resuelva ese problema que está teniendo. ¿Sí? Entonces le puedo decir que cada vez que levante la cabeza antes de que la pelota salga a las manos, su equipo va a perder un punto. ¿Sí? Tiene la opción de seguir haciéndolo, ¿sí? Pero va a seguir perdiendo puntos. O puedo correr con él y tener alguna especie de varita, una bolsa de tackle, sería un buen uso para una bolsa de tackle, o una soga, lo que fuera, ¿sí? Y cada vez que levanta la cabeza y toca ese elemento con la cabeza, su equipo pierde un punto o retrocede en metros o alguna consecuencia significativa. ¿Sí? Entonces le estoy planteando un problema, no estoy planteando una solución. No estoy explicando y diciéndole qué pasa, sino que lo estoy poniendo en un entorno donde de alguna manera va a llegar a lo que yo entiendo biomecánicamente que es mejor para ese pase. Sí, pero lo va a estar resolviendo. Y a ver, y ahora me van a decir, Juan, pero sí, pero si le digo es más rápido y el sábado ganamos el partido porque la pasa mejor. Bien, genial. Entonces, esa es una reflexión que les dejo a ustedes. ¿Qué quieren desarrollar? ¿Quieren desarrollar para hoy o quieren desarrollar para mañana, para el futuro, para mi menor de 19, plantel superior o lo que sea? ¿Alguien tenía ahí el micrófono? Dale, Gusi, dale, Gusi. Y capaz de dar vuelta a la regla, en vez de decir, si levantás la cabeza a tu equipo va a perder un punto, lo hacemos al revés. Si no levantás, estás ganando un punto. Ahí está. Y estamos positivos. Más o menos, Gusi, pero creo que se entendió. Sí, lo puedo abordar desde motivar a que logre algo para que su equipo gane, para que esté sumando puntos para su equipo y no castigar, entre comillas. Sí, el tratar de remover esta instancia de brindarle algo en bandeja. Si le mira, esto no te está saliendo, bueno, acá está la solución. Y sé que le estoy haciendo un desfavor al jugador a largo plazo. ¿Sí? Es más, fíjense que
hay comportamientos que vemos todo el tiempo en partidos, que es el famoso, y estoy constantemente buscando información desde afuera. ¿Por qué? Porque evidentemente no estoy acostumbrado a resolver los problemas que tengo adentro. ¿Sí? Acá tenía una mano. Dale, Mati. Sí. Yo tengo una pregunta nomás, una consulta. Si, ¿en qué instancia, o si existe alguna instancia, puede llegar a ser positivo para el jugador ofrecerle la solución? Bien, es una pregunta que sale muy seguido, ¿sí? Cuando, y por ahí Jorge describía un poquito esto que yo le denomino la fosa del aprendizaje, ¿sí? Imagínense esta curva que baja y vuelve a subir. Cuando estoy ahí bien metido en esa fosa de aprendizaje, siempre tengo alternativas, Matías, me parece que siempre tengo alternativas. En algún momento dado sí puedo ofrecer una solución, pero un desafío que le doy mucho a los entrenadores con los que trabajo en vivo en el campo, ¿sí? Es bien, tenés 4 o 5 soluciones en esta sesión, o sea, tenés 5 oportunidades de dar soluciones para empezar a pensar cuándo las tengo que priorizar, y esa solución siempre tiene que estar acompañada de un problema. Entonces, te brindo una solución, que es, recordá que cuando tacleamos cachete con cachete, Matías. Sí, ¿por qué? Porque es más seguro, porque esta parte de la cola es más blanda que la rodilla. Bien, genial. Perfecto. No quiero terminar abajo. Genial, buenísimo. Bien. Ahora, durante los próximos 3 tacles de Matías, si Matías termina arriba y cachete con cachete, hay alguna consecuencia significativa. ¿Sí? O si no, Matías puede llegar a estar en un laboratorio, ¿sí? Que es un área de desarrollo de destrezas, en la que va y practica cachete con cachete en una instancia que es real, que se parece al juego, que hay toma de decisiones, ¿sí? Que tengo un entorno basado en una tarea, el cual puedo de alguna manera transicionar al juego, etcétera, etcétera, ¿sí? Mario, dale. Estaba escuchando la pregunta que se hizo recién y tu respuesta, y en realidad hay que incentivar a que el jugador busque o encuentre la respuesta, pero lo que muchas veces cometemos los entrenadores es equivocarnos esperando que la respuesta que el jugador dé es lo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es donde normalmente se produce que cuando nosotros queremos escuchar y no escuchamos la respuesta, les decimos lo que tiene que hacer. Entonces, el llamado entonces es que nosotros, entrenadores, mantengamos la calma y entendamos que no hay respuestas incorrectas, porque, por ejemplo, en un partido, el Win toma la pelota y tiene a lo menos 5 opciones de juego, a lo menos. Y uno le puede decir, pásala, pero si no la pasa, capaz que hace el try. Entonces, no hay respuestas incorrectas. ¿A quién le ha pasado el famoso pásala y termina el try? A la mayoría de nosotros, me imagino que no debe haber pasado. Pero Mario me da un buen pie y lo hemos conversado en varias oportunidades. A ver, yo le puse esta especie de sobrenombre del bingo de preguntas. ¿Sí? Entonces, donde sigo preguntando hasta que alguien, ¿sí? Ahí alguien tiene lo que yo estoy pensando. Entonces podemos seguir. Sí, pero a ver, sí, y por ahí esto daría para una instancia de desarrollo completa hablar de preguntas, ¿no? Pero si pregunto, ¿para qué pregunto? ¿Sí? Si pregunto para que me alimenten mi ego y me digan lo que yo estoy pensando, ¿sí? Ni le digan nada. Es más, directamente denle la solución y ya está, porque están perdiendo un montón de tiempo hasta llegar a sus soluciones o a lo que ustedes piensan en su experiencia con la información que tienen, que es la respuesta más adecuada o la más efectiva o lo que fuera. Pero una vez más, lo que plantea Mario nos va a dar muchísimo feedback como entrenadores. ¿Sí? Si yo hago una pregunta que me imagino que puede llegar a tener 2 o 3 respuestas y me salen con 6 o 7 cosas diferentes, que me ha pasado un montón de veces, era lo que decía Mario recién, me muerdo la lengua y sigo. Eso es feedback de lo que está pasando. Volvamos a la primera imagen que les mostré del perro. ¿Sí? Le estoy enseñando, bueno, yo le enseñé, pero el tipo no sabe todavía. Bueno, pero yo se lo enseñé. ¿Sí? Entonces, si ese es nuestro approach, sigamos con ese approach,
generemos soluciones para el sábado, no hay ningún tipo de problema, no tengo nada opuesto, aunque sí tengo un par de cosas, pero bueno, sigamos por ahí, eso. Es muy diferente el approach de tratar de desarrollar a alguien al tratar de que alguien haga lo que yo le pido que haga. ¿Sí? Gracias, Mario, muy bien pie me diste. ¿Y quién más tiene algo para ir cerrando? Algo que te dando por la cabeza. Dale, Tiago, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Muy bien. Ahí también en el 60 en Chasco, en Argentina, en el norte. ¿Cómo estás? Exactamente, con lluvia y todo lo que ya veníamos diciendo. Juan, me gustaría saber más o menos aproximadamente este feedback, que es lo que hoy yo lo considero, o lo que venimos hablando en diferentes charlas con vos, que es tan importante. ¿Cada cuánto lo recomendamos hacer? O sea, durante este tiempo de partido, por ejemplo, yo doy una consigna, un drill, un ejercicio, y dejo que pase un tiempo determinado, lo corto cuando lo creo necesario, lo hago al principio. O sea, ¿cada cuánto genero este feedback durante todo un entrenamiento? ¿Es bueno hacerlo repetitivo? ¿Es recomendable hacerlo a lo último? A ver, partamos de la base que el mejor proceso de aprendizaje que puedes llegar a plantear con tus jugadores tiene que ver con cuanto más los conozcas. Si cuanto más los conozcas a tus jugadores, mejor vas a poder plantear la experiencia que van a tener. ¿Sí? Cuanto mejor conozcas al individuo, más lo vas a poder individualizar. Cuanto más conozcas al individuo y a su experiencia, mejor entorno vas a poder plantear. ¿Sí? Y creo que por ahí pasa el feedback también. Entonces, cuando uno más conoce a sus jugadores, sabe qué tipo de feedback quiere tener, cuándo lo quiere tener, quién necesita más, quién necesita menos, diferentes formas. Y entonces, a ver, podemos estar horas con feedback de nuevo, pero por ejemplo, prueben de hacer grupos de feedback. ¿Sí? Entonces, yo lo hago con nenes de 5 o 6 años. Ellos tienen sus grupos de feedback, tienen dos, tres compañeritos, compañeritas en las cuales se dan información, ¿sí? Más allá del juego, generalmente. Prueben tener facilitadores de feedback. ¿Sí? Entonces, que por ahí alguien en tu equipo, ¿sí? Si tenés 2 o 3 entrenadores que tienen una mano, tienen, no sé, 6 o 7 chicos cada uno, los tienen 1 mes, 2 meses o una temporada, lo que consideren que va a ser lo más beneficioso para ese grupo de jugadores. Y en base a eso van generando feedback y esos entrenadores los van conociendo lo mejor posible, etcétera, etcétera. En el nivel por ahí de juego que vemos en la televisión, ¿sí? Y te cuento ejemplos de una organización que me tocó estar como es Leicester Tigers, ¿sí? Alguien como Ben Young, ¿sí? Medio Crown de Inglaterra, decirle todo, uno atrás del otro en el momento, ¿sí? Volver loco. Si le pudieras poner un walkie-talkie en la cabeza, poner un walkie-talkie en la cabeza, porque quiere información constantemente, ¿sí? Dan Coles, ¿sí? Pilar de Inglaterra, el mismo club. No le digas nada. ¿Sí? Es más, deja que él vaya a la pantalla, revea sus clips, mire, converse con el hooker, converse con el lado de la segunda línea, converse con el... Y a los 15, 20 minutos después del entrenamiento, por ahí sí tiene una conversación. ¿Sí? No sé. Foddy, ¿sí? George Ford, apertura de Inglaterra. En el medio. Sí, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que van tanteando, hay veces que él viene y te pide. ¿Sí? Entonces, obviamente en ese detalle del juego que tienen esos entornos, de alguna manera es más fácil, es más laborioso, porque cada uno tiene su proceso individual de feedback. Pero a ver, no hay nada que impida que con tus chicos de menor de 15, menor de 6, con quien trabajes, con tu plantel superior, tengas alguna idea por lo menos de cómo les gusta recibir feedback. ¿Sí? Nada te impide que acabas de terminar un scrum vivo en el entrenamiento y que se queden los 5 de adelante 30 segundos y que el juego siga. Sí, ahí tenés una forma de dar feedback y ver qué pasa, ver qué comportamientos emergentes ves en el resto de los jugadores, en ellos. Va a haber algunos que van a estar súper ansiosos de ver el juego, va a haber otros que
van a querer el detalle de la información o del intercambio, de lo que fuera. Por ahí no te tenés que quedar vos mismo en esa instancia. Por ahí se pueden quedar ellos 5 solos, o ellos 8 solos, o los 6 que se acaban de enfrentar entre ellos conversando de lo que acaba de pasar. Pero como les dije antes, de feedback podríamos estar horas, pero creo que el fundamento es conocerlos lo más posible, ¿sí? Y que ellos sientan y quieran que el proceso de aprendizaje involucre feedback, ¿sí? No que los dejemos de alguna manera al albedrío y a lo que sea, y que de vez en cuando les querramos preguntar algo, decir algo, sí, porque va a ser algo totalmente irreal. ¿Sí? Tiene que estar presente todo el tiempo que tenemos feedback, tenemos instancias de feedback, conversamos. ¿Por qué? Porque lo estamos desarrollando. Perfecto, joya. Muchísimas gracias. Gracias, Tiago, por tu pregunta. Dale, Esperanza, ¿cómo estás? Dale nomás. Me surge tengo dos preguntas. Una que pensé que el condicionamiento era esta forma de enseñar como la del perro de Pavlov, me parece, ¿Sí? que era el sonido, comida y babear, y después lo asimilaba. Pensé que ese era. Yo estaba como súper en contra del condicionamiento porque no fomenta la búsqueda intrínseca de cada uno. Pero aquí hablamos de lo contrario, que el condicionamiento no era condicionar a la persona, sino que como el entorno o en sí la tarea. Pero enfrente de eso creo que venimos no sé, veo que aquí todos son por lo menos mayores de 20, 25, me parece, que venimos de generaciones que estamos entrenados o enseñados desde el condicionamiento de Pavlov. 100%. Entonces, y lo más probable es que si todos están entrenando a jóvenes mayores de 15 años o de hecho de 20 años, ellos también están condicionados a ese tipo de desenvolverse. Entonces, cuando yo como entrenador le hago una pregunta y quiero escuchar esa respuesta, es porque también trabajamos con gente que se maneja de esa manera. Sí. Y nosotros vemos desde esa manera. Entonces, claro, a los más pequeños, a las categorías más pequeñas, va a ser un proceso de construcción de uno como entrenador saber qué preguntarles, cómo preguntarlo, y que los más pequeños también puedan ir descubriendo esa manera de interactuar, porque me pasa mucho que estoy con los M14 o los M16, que están como, me parece a mí que es una generación de transición, Sí. y veo que ellos no logran ver el problema, que no tienen las herramientas para decir, me estoy equivocando en esto. Entonces uno necesariamente tiene que ir conduciendo, y no es que espere desde el orgullo, desde el ego, que me respondan lo que yo quiero, sino que en realidad no están logrando ver. Y es una transición porque le tengo que dar yo las herramientas para que ellos vean o estén awareness, como decías tú, estén atentos a lo que están errando. Sí. Más que nada parece que era como una conclusión, pero no sé si... No, pero espectacular, y lo resumiste mejor imposible. ¿Eh? Te doy un ejemplo práctico de Chile. ¿Cómo se llama el test, la prueba que toman cuando terminan el secundario, PBC, ¿cómo se llama? La PSU. PSU, ahí está, ¿sí? Fíjate entonces, si estoy dando clase de geografía y no llego con el contenido de PSU, le empiezo a dar información, dejo de descubrir, dejo de investigar, dejo de tratar de que se apasionen por la geografía, sino que le doy contenido para que puedan entrar a la universidad. ¿Sí? Entonces, ese es un sistema que está orientado al contenido y no a la capacidad. ¿Sí? Entonces, la capacidad está totalmente limitada frente al contenido. Tengo que meter esto, y por ahí si me interesa algo más o menos, no puedo profundizar en ningún tema porque tengo que llegar a la prueba del último año. ¿Sí? Entonces, creo que le diste en el clavo en cuanto a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros espacios tengan este entorno, ¿sí? Teniendo en cuenta que la mayoría de estos individuos está inmerso en estos entornos en donde no les va a pasar, ¿sí? En donde yo tengo la suerte de colaborar con un par de universidades en Sudamérica. Y la diferencia entre las primeras sesiones, que son todas online, ¿sí? Y las últimas, del volumen y del porcentaje que yo hablo
frente al que pregunto y al que hablan ellos, es increíble. Estamos hablando de gente que es casi profesional de un montón de carreras. ¿Sí? Entonces, es decir, bueno, todos estos entornos donde están metidos todos estos individuos, lo más probable es que sea exactamente lo que acabas de escribir. El desafío creo que viene, bueno, con esta información que tenemos, bueno, ¿cómo hacemos para que se sientan cómodos preguntando, reflexionando, interrumpiendo? Sí, fíjate qué pasa en el colegio, ¿sí? Si trato de colaborar con alguien en una prueba. Me dicen que estoy haciendo trampa, me echan del colegio, me hacen repetir el curso. ¿Sí? Todo lo contrario de lo que va a pasar en la empresa donde ese individuo va a trabajar, como un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiere Google? ¿Qué quiere Apple? ¿Sí? Que colaboren, que hablen, que se interrumpan, que creen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos en el colegio? Que se sienten en filas y que nadie le diga nada a nadie. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío. Creo que lo resumiste en forma increíble. Mario, ahí tenías la mano levantada. Gracias, Epe. Sí, respecto a lo último que dijiste, Juan, y algo de lo que comenta Esperanza, en realidad, no olvidarnos entonces, uno de los elementos que comentaste respecto de que somos facilitadores, y eso es clave. Y lo segundo que es clave es ver, aplicado a la enseñanza, me acordé por el tema de la PSU, cuán relevante o cuán importante es, o cuán bien es, que le hace a un niño hacer una guía, por ejemplo, rellenarla muy bien, versus la guía, lo bien que le hace la guía al niño. Entonces, ahí mi pregunta es, si lo llevamos esto al rugby, muchas veces nos dedicamos a preocuparnos de que el niño o el jugador haga muy bien un ejercicio, pero no nos preocupamos de cuán bien le hace ese ejercicio al chico. Entonces, ahí tenemos el problema. ¿Sí? Y cuando nos damos cuenta de que el ejercicio o sea, de que el centro de todo es el muchacho, somos capaces de lidiar con todo este tipo de preguntas que nos hacemos después de determinar cuándo pregunto, cuándo no pregunto, qué le digo, cómo le digo. Eso es mi opinión. Sí, tal cual, estoy muy de acuerdo. Gracias Mario, gracias Momo por tus intervenciones ahí en el chat que las acabo de ver, genial. Bien, los voy a dejar, vamos a cerrar, sé que nos pasamos un poquito de la hora y cuarto, vamos a tratar de estar en horario mañana. Fíjense, en las próximas 3-4 horas ya van a tener el mail con la grabación, ¿sí? Para aquellos que no han podido estar y para los que lo quieran volver a ver, va a haber un montón de autores, ¿sí? Por ahí un poco algunos recursos los cuales hemos nombrado también. Muchísimas gracias, primera instancia, la verdad que muchísimo intercambio. No me sorprende que nos hayamos pasado de la hora. Les voy a abrir los micrófonos a todos para que se agradezcan y saluden entre ustedes. Les mando un fuerte abrazo de acá. Nos estamos viendo mañana a la misma hora en sus países para hablar un poquito sobre gamification. Fuerte abrazo, nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos. Chao, Juan, gracias.